Para poder definir un adaptador, lo primero que necesitamos es saber cómo se va a ver lo que queremos colocar. ¿Y a qué me refiero con cómo se va a ver? Es decir, debemos de tener ya un XML de cómo es que queremos colocar los elementos, porque el adaptador es para eso, para pasar la información y colocarla en una vista. Entonces el adaptador, digamos que es el que coordina el tráfico de los datos hacia la vista. Entonces el adaptador necesita saber ya cómo es que tú quieres que se vea. Entonces, antes de definir el adaptador tal cual en código, el adapter, necesitamos la definición del XML. Vamos a ir al directorio layout, damos clic derecho y le decimos que queremos crear un XML layout XML file. Y el nombre que le pongamos en realidad es el que nosotros queramos. Yo le voy a poner por simpleza el nombre de ítem, porque es un ítem de la lista. Nada más por eso se me ocurre. Entonces le damos finalizar y aquí me coloca un linear layout. Ahora lo que voy a hacer es, como todo linear layout, colocar una orientación. La orientación va a ser de forma vertical. En realidad vamos a tener dos elementos, pero uno no se va a ver. Ahorita lo voy a explicar en un momento. Vamos a crear un text view, que es en donde vamos a colocar lo que viene de la base de datos. Le ponemos en el with un match parent, en el height le ponemos un grab content. Aquí a la parte de arriba le vamos a poner un ID de una vez, que va a ser el title, o sea, un título. Y también le podemos agregar un tamaño. Yo calculo más o menos que se debe estar viendo de forma decente con un 30 SP. Y vamos a agregar algunas otras cosas. Por defecto vamos a agregarle un texto. Vamos a agregarle un text que diga hola mundo. Este ni se va a ver, nunca se va a ver, entonces no nos preocupa mucho. Y luego vamos a agregarle un padding para que mejore un poco el diseño. La verdad es que no estamos centrándonos en el diseño a lo largo de este curso, pero bueno, también que se vea un poco decente, ¿no? Y vamos a colocarle un color. El color que le vamos a definir, vamos a poner text color. El color lo vamos a traer del directorio de colores, y este directorio lo vamos a colocar, lo debemos tener aquí en Values. Ya existe porque el Material Design nos coloca por defecto un color primario, un primary dark y el color accent, ¿no? Para hacer el contraste. Aquí vamos a colocar un color al que le vamos a poner black y vamos a ponerle el equivalente, ¿no? Ahí está. Ponemos todo en ceros, ya tenemos un color negro definido y vamos a ir a ítem. Y aquí vamos a utilizar color y utilizamos black, que es el que acabamos de definir, para que se vea un poco decente esto. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a esperar que sí me lo muestre Android Studio. A veces se tarda en esta parte de la renderización, pero bueno, si se tarda, vale, luego regresamos para que lo veamos. Confío en que lo que estamos haciendo se va a ver bien. Y ahora viene un text view. Este text view en realidad no me importa mucho cómo se vea, porque no se va a ver. Entonces, primero vamos a colocarle el width. Vamos a colocarle después el height como wrap content. Ahora vamos a colocarle también su text size. Vamos a ponerlo para que se vea igual que el otro. Bueno, en teoría que sean iguales, no que se vean porque no se va a ver. Y vamos a colocarle un ID, que esto sí es importante. El ID va a decir lista nombre, ¿vale? Y a veces necesitamos traer el dato a la interfaz, pero como no quiero yo tener que estar haciendo una consulta además o estar haciendo más consultas, me puedo traer un dato del SQLite, de la base de datos, y colocarlo en un text view, y el text view hacerlo que no tenga visibilidad. ¿Para qué? Para que no ocupe en realidad ningún espacio. Le pongo visibility gone, o sea que no la tenga, que se fue, y ya no tiene visibilidad, pero bueno, vamos a dejarlo en configuración, hablando de padding, de ID, de text size, igual al otro. Va a tener los mismos elementos. Vamos a ponerle en 10 dp, el padding también. Lo único que no tiene igual es el text color. Pero ya tenemos cómo se va a ver nuestro ítem. Vamos a ver a la parte de diseño. Bueno, ahí está. Así es como se va a ver. Si tú le quieres agregar una imagen, bueno, pues se la pones a un lado. En lugar del text view le pones un image view. En lugar de otra cosa, aquí es una lista, entonces no tiene caso colocar una imagen o algo. Entonces lo vamos a dejar así.
lo tenemos como un text view. Recordemos que es un text view invisible. Aquí está, visibility gone, porque vamos a meter uno de los datos que también nos llega desde la base de datos. Y lo queremos tener ahí para nada más utilizarlo y no tener que hacer otra petición a la base de datos. Ese es el motivo. Y algo malo, que a lo mejor, o de lo tedioso que tiene un Recycler View, es que no tiene como el List View, por ejemplo, un divisor. Entre los elementos no hay divisores. Entonces se vende de igual forma. O sea, en realidad no vemos ni siquiera la división entre los elementos. Lo que podemos hacer nosotros es utilizar una vista para colocarle nosotros una forma de que se vea esta división. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, dentro del archivo styles que tenemos aquí definido, lo que vamos a hacer es agregar un estilo al que vamos a llamar divider, porque va a ser un divisor. Vamos a dejar que se vea. Ahí está. Ponemos style. Cerramos esto. Ah, bueno, ya me lo puso. Ok. Ponemos el divider aquí y le ponemos algunas características. Ponemos un item name y ponemos el width. Ahí está el width. Bueno, sería Android layout width. Ahí está. Y aquí lo que vamos a hacer es cerrar y colocamos match parent. Lo mismo hacemos con el height. Ahí está. Android, layout height. Cerramos y le ponemos aquí un dp. Vamos a ponerle un tamaño para que tenga un mínimo de 1 y se pueda ver el divisor. Y finalmente usamos el item name y le ponemos lo mismo. Android, en este caso es el background, el fondo. Y cerramos y aquí le vamos a aprovechar las propiedades que tenemos por defecto, algunas características que podemos utilizar, que es Android attr diagonal list divider. Este ya existe, es una definición, digamos, por defecto que tiene Android para crear un divisor y la vamos a aprovechar nosotros para implementarla. Y aquí en el ítem lo que vamos a hacer es agregar un divisor al final de este ítem para que cada ítem tenga un divisor y así veamos la distancia, por lo menos el tamaño correcto que tiene cada uno de estos elementos. Entonces aquí agregamos un view, una vista. Vamos a agregar el view, colocamos su estilo y le vamos a colocar el estilo diciéndole que se encuentra en la carpeta, bueno, en el archivo style. Ahí está, divider. Cerramos esto y ya lo tenemos. Con esto vamos a ir a la parte de diseño y aquí lo podemos ver. Aquí no se alcanza a ver, pero bueno, cuando lo pongamos a funcionar vamos a ver el divider, porque lo tenemos en la parte de abajo, ¿vale? Entonces se va a alcanzar a ver, créanme. Y ya tenemos la forma en que se va a ver. O sea, este va a ser el que va a contener los datos que el adapter consiga o que le lleguen en base a un cursor desde la base de datos. Entonces ya tenemos aquí la definición de cómo se va a ver, en este caso, los datos. Ahora, vamos a definir el adapter como tal. Vamos a crear lo siguiente. Vamos a irnos al paquete en donde tenemos los códigos de Java. Le damos clic derecho, le decimos que queremos crear un nuevo paquete y al paquete lo vamos a llamar adapters. Y aquí está, para colocar los adaptadores. Como sabemos, otra vez es un tipo de dato, o sea, es un tipo de clase que vamos a utilizar para algo en específico. Nos conviene ir haciendo todo de manera ordenada y vamos a crear un paquete de adaptadores. En este caso, el archivo que vamos a crear, vamos a llamarlo lista adapter. Ahí está. Le damos OK y ya tenemos un adaptador. Pero para que sea un adaptador completo, en realidad tenemos que hacer la herencia del recycler view.viewholder. Pero bueno, adapter primero. Y luego aquí viene lo interesante. Tenemos que poner un viewholder. No existe el viewholder. Nosotros tenemos que crear esa clase, que es la que nos va a ayudar a mantener estos datos. Más adelante vamos a ver exactamente en dónde se hace el clic entre el adaptador y el viewholder. Pero primero vamos a definirla como un public static class y ponemos view
holder extends, aquí la estamos haciendo que herede de el recycler view como tal, tiene un view holder. Entonces lo que hacemos es eso, muy sencillo. Abrimos, cerramos llave, me marca un error porque tengo que colocarle yo aquí, me lo dice, un constructor, ¿no? Entonces ya le digo que colocamos el constructor, aquí está y listo. Lo que tengo que hacer aquí arriba es indicarle que vamos a utilizar o a recibir o trabajar con él un list adapter .viewHolder, ahí está. Me sigue saliendo un error, no pasa nada. Lo que voy a hacer es decirle que quiero implementar el método que me hacen falta, que son tres: el onCreateViewHolder, el onBindViewHolder y el getItemCount. Entonces cerramos y ahí está. Este es lo mínimo que debe tener un adaptador para una recycler view, porque debemos de tener el método en donde se crea este viewholder, donde vamos a trabajar el onCreateViewHolder, luego el onBindViewHolder y luego el getItem, que en realidad lo único que nos hace regresarnos el ítem, qué número es de este elemento. Y aquí estamos creando nuestra clase viewholder porque la vamos a necesitar para manipular nosotros los datos y para seleccionar y meter unos datos y que no se pierdan y mantenerlos también disponibles. Yo sé que esto puede sonar un poco confuso, pero vamos a ir viendo ahorita poco a poco cómo es que funciona. Vamos a comenzar definiendo el onCreateViewHolder. Esta estructura es la diferencia número uno entre un listView y un recycler view. ¿Por qué? Porque en el listView esto nosotros lo teníamos que hacer y no poníamos todos estos métodos porque algunos se consideran buenas prácticas, no era obligatorio. Algunos eran por necesidad, dependiendo del tipo de dato, no era obligatorio. En el recycler view es obligatorio colocar por lo menos un onCreateView, un onBindView y un getItemCount. O sea, ya no es si tú quieres, lo tienes que hacer. Entonces, esta es una evolución más alta, ¿vale? Podemos decir que decíamos el abuelito es el listView y luego es el recycler view. Entonces, si tú quieres jugar con el recycler view, el adaptador te dice que necesitas sí o sí declarar esto, que no era obligatorio con el adaptador de la lista. Nosotros a veces lo hacíamos por rendimiento, por optimizar, pero no era lo ideal. Entonces, ahora sí, ya lo tienes que hacer y te obligan a hacerlo. Entonces, podemos ver que ahora van a estar mejor en rendimiento todos los elementos que utilicemos como el recycler view. Entonces, ya que vamos a tener esta definición clara, déjenme quitar este punto que yo puse, lo que voy a hacer es aquí utilizar como lo usaba en el listView, lo mismo que hacíamos antes con un listView sería lo mismo. Vamos a crear una vista, en este caso que vamos a decir que va a ser igual a el layout inflator, o sea, vamos a empezar a colocar los elementos, le decimos de dónde se llena y le decimos que se llena del padre .getContext. Bueno, antes, como en el listView, lo que necesitamos siempre es definir aquí arriba un contexto, porque recordemos que como tal no lo tenemos. Vamos a llamarlo myContext. Y aquí en el getContext yo lo que voy a hacer es utilizar un .inflate. Vamos a bajarlo para que se alcance a ver más fácil. Y aquí lo que hacemos es colocarle entonces, ahora sí, el XML que acabamos de crear. Le decimos cómo queremos que distribuya todo. Le decimos r.layout.item. Ahora, aquí me sale un error porque este R no me lo está importando bien. Vale. r.layout. Ahí está. .item, es item. Ponemos coma y le pasamos el padre, el parent, y le pasamos false, que es el boolean attached to root. No queremos que lo añada a ningún lado, entonces lo ponemos como false. Y ya está. Tenemos la primera parte. Y aquí es donde entra el viewholder. Vamos a crear un viewholder como el que tenemos. Bueno, aquí me salen varios. Vamos a ver. El que tenemos que utilizar aquí va a ser el que nosotros hemos definido en lista adapter, ¿vale? Y le decimos viewholder. Yo creo que sí lo seleccioné. A veces pasa que cuando tenemos varias opciones no alcanzamos a ver toda la lista, pero espero no haberme equivocado. De todas maneras, me lo va a decir el propio Android Studio si me equivoqué. Y le pasamos el view. Le ponemos punto y coma y en la parte de abajo le decimos que queremos regresar el viewholder que acabamos de crear. Y esto ya está. Aquí lo que estamos haciendo es iniciar la vista
a llenarla con los elementos que tenemos, le estamos diciendo que vamos a utilizar la vista del r.layout.item. Eso es muy importante, ya le estamos diciendo. En el onBindViewHolder, por ahora lo vamos a dejar vacío. Me voy a saltar al getItemCount, que aquí también hay un cambio. No vamos a poder regresar el 0. Esto es obvio, no siempre vamos a regresar el 0. Vamos a regresar un getCount. Normalmente hay un método que es un getCount. Bueno, en este caso dice getItemCount. Depende de lo que vayamos a usar. Yo lo voy a dejar como getCount. En un momento me regreso a hacer el cambio. Y luego viene el ViewHolder, que aquí es donde hacemos, indicamos cuáles son los elementos. Hay que hacer memoria. ¿Qué elementos tenemos en el ítem? Eso es lo importante para crear el ViewHolder. Tenemos un título y tenemos una lista nombre. Y los dos son del tipo TextView. Ok, entonces, en el holder lo que tenemos que hacer es eso. Creamos un holder, algo que mantenga esos datos, digamos, de una manera. Que mantenga los datos de alguna forma. Entonces, ¿qué datos queremos mantener? No lo sé, pero sabemos que tenemos, vamos a abrir ítem, 2 TextView. Entonces, lo importante es tener estos TextView. Lo que vamos a hacer es crear como públicos. Hay gente que le gusta, podemos declararlo de otra forma, en otro, digamos, con otras normas, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora como público. Lo ponemos como TextView y vamos a declarar los dos. Tenemos un TextView normal, bueno, no ando muy original, y el siguiente va a ser lista nombre. Ahí está, vamos a ponerle lista nombre. Y aquí abajo en el ViewHolder como tal, vamos a asignarles el valor. Vamos a decir a TextView que va a ser igual a un TextView. Vamos a traer de itemView.findViewById el r.id.title. Recordemos que el primer elemento del ítem tiene el ID de title, este que estamos viendo aquí, y el segundo tiene el de lista nombre. Entonces, como estamos queriendo mantener esos datos, entonces, bueno, asignando esos datos, lo vamos a hacer lo mismo. Entonces, hacemos lista nombre, va a ser igual a TextView, ponemos itemView.findViewById, r.id. En este caso es lista nombre. Ahí está. Y ya está. Tenemos nuestro ViewHolder bien definido. Entonces, en principio, no tenemos declarado completamente nuestro adapter, pero tiene un sentido que vamos a ver en el siguiente capítulo. Que me adelanto un poco. El elemento que es usado en Android o en Java de una manera muy común cuando se trabaja con bases de datos se conoce como cursor. A diferencia del listView, una lista es muy sencilla colocarle un cursor, muy sencilla. Hay una instrucción de hecho para eso. Tú le pasas el cursor y la lista se llena. El RecyclerView no acepta cursores, no hay forma de que lo acepte. Nosotros tenemos que modificar nuestro adaptador para que el adaptador entienda que es un cursor lo que le va a llegar y pueda manipularse el cursor. Tenemos que hacerlo esto de forma manual. Esto eleva la complejidad, obviamente, de un RecyclerView, pero también nos da a entender muchas cosas. Como vemos, el RecyclerView y el listView no son iguales. Se parecen en que se utilizan para a veces crear listas como tal, gráficas, visuales, pero el RecyclerView es mucho más complejo. Ya vimos que el RecyclerView en su adaptador nos solicita crear 3 métodos. El método onCreateViewHolder, el método onBindViewHolder y el método getItemCount. Los necesitamos definir sí o sí. En el listView no. En el listView hay cosas que, digamos, quedan a tu decisión. Si lo quieres hacer bien o lo quieres hacer mal. Entonces, en el caso del listView ya viene algo preparado para usar un cursor. En el RecyclerView no. De hecho, también el onClick, que teníamos el onItemClick, cuando le queremos dar un clic a un elemento de una lista, tampoco lo tenemos. Nosotros lo tenemos que declarar en el RecyclerView. De hecho, el onClick podemos decir que se puede adaptar, pero no existe. Lo que se hace a veces es utilizar el onTouch. Eso depende ya de cada quien. En principio, entonces, vemos que es mucho más complejo un RecyclerView que un listView. Y por ahora dejamos nuestro adaptador así, para que se entienda, y en el siguiente capítulo vamos a ver cómo adaptar un adaptador un RecyclerView para que éste pueda recibir el cursor que le va a llegar desde la base de datos.